es lo mismo. La historia de la micología. Pareciera que esto es, digamos, superfluo o innecesario. No, créanme que nos va a dar contexto. Ahorita comentamos la estructura a medida que vayamos avanzando. En cualquier momento, si no se animan a interrumpir, pongan su intervención en el chat, por favor. Muy bien. Introducción a la historia de la micología. Necesitamos este referente para generar un contexto. Oiga, es que yo ya me la sé, pues les aseguro que no se la saben. Aquí vamos a encontrar datos sorprendentes. Introducimos algunos y otros están documentados, definitivamente. Lo mejor es que iniciemos. Primero que nada, ¿pueden imaginarse ustedes? ¿Pueden imaginarse 1.5 billones de años antes de Cristo? 1.5 billones. Muy bien. Los hongos. Profesor. ¿Sí, Gerardo? Ahí como es como se leen en inglés, los números están como adelantados, ¿no? En este caso serían 1.5 mil millones de años, ¿no? Correcto. Me parece muy bien tu precisión, Gerardo. Creo que es importante compartirlo, traducirlo a nuestra cultura. Pero de lo que se trata aquí es correcto esa fecha. Definitivamente no fue ayer, no fue antier. Definitivamente hay una historia. ¿Sí? Y bueno, la evolución pues es en paralelo en su momento y las plantas, los animales, parten de ser células eucarióticas y los hongos también. Sin embargo, hemos ido avanzando y hemos ido encontrando a través de la discusión y el debate que existen secuencias de DNA que se identifican con las secuencias de los hongos desde esas épocas prehistóricas. O sea, podemos inferir que los hongos existen desde estos referentes históricos. Evidentemente, esto tiene que ver con una evolución de las especies. Se confunden algunas porque se asocian. Los recursos de la época, en su momento, pues eran limitados, pero fueron ampliándose y los fuimos comprendiendo. De tal manera de que 10.000 años hace, los humanos iniciaron a consumir alcohol usando levaduras. Es un tipo de hongos. Y este alcohol está documentado en algunas gráficas que se han encontrado en la cultura egipcia, por ejemplo. Pero no nada más. Tenemos referencias históricas con los romanos, tenemos referencias históricas con los griegos. Es decir, ya el proceso de fermentación, aunque no se conociera como tal, ya existía. El proceso de fermentación y producción de alcohol a través del metabolismo de sustratos por algunas levaduras, específicamente Saccharomyces cerevisiae, fue como esto pudo irse integrando a una cultura y aparece en diferentes momentos. Y luego también, bueno, es posible que identifiquemos las propiedades antimicrobianas del alcohol que se produce en algunas rutas metabólicas. Hablaremos de todo esto más adelante. Evidentemente, esta es una referencia histórica para ubicar en tiempos cómo pudo irse incorporando a nuestra cultura todas estas capacidades y propiedades que los hongos en su momento le aportaron a la civilización.
6.000 años. Es un brinco muy fuerte, 4.000 años después. En las culturas mesoamericanas, mayas, aztecas, ya se hablaba de los hongos que por sus capacidades alucinógenas se asociaron con la espiritualidad y en su momento formaron parte de los rituales, una forma de comunicarse con los dioses, visiones más allá de lo natural. Y esto está documentado en cavernas y algunas descripciones en códices, que era la forma de expresarse gráficamente de la época. Los hongos seguían presentes en otra cultura, en otro contexto, con otra utilidad. Sin embargo, el ser humano estaba ahí. Y recordemos que todo este proceso es un proceso en que la civilización incorpora su cultura, crea su cultura, a través de la comunicación. Quiero recordarles que todo empezó alrededor del fuego. Todo empezó cuando la comunicación del ser humano empezó a darse de manera gregaria. Es decir, primero fue recolector para sobrevivir. Después, su vida se volvió diferente. Empezó a cazar. Hay un micrófono abierto por ahí. Empezó a cultivar, empezó a cosechar, empezó a cazar, y todo eso fue generándole conocimiento que debía transmitir a los demás, a su grupo, a su tribu, a su etnia. Y así es como se fue incorporando a la cultura la experiencia. Por ejemplo, cuando era cazador, imagínense que entre 3 hombres podían cazar un mastodonte que pesaba toneladas. ¿Cómo lo pudieron hacer si eran organismos mucho más fuertes que ellos y violentos? Pues lo pudieron hacer a través de la técnica. Y esa técnica se fue compartiendo. Lo mismo sucedió con la agricultura. Y así es como en procesos de comunicación, alrededor del fuego, las fogatas, la noche, luego en el día, se fue dando esta oportunidad de inculturizar. Y aquí nos regresamos al tema de la micología o estudio de los hongos. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Gerardo. No, todo bien, profesor. Vamos bien. Sigamos construyendo. Muy bien. 3.000 años. ¿Sí? Se detectó el hongo, el de mayor volumen, el más grande. Imagínense. Un hongo que podía extenderse y más grande todavía. Aquí hablamos de 1.350 campos de fútbol. ¿Cómo puede ser esto? Pues puede ser si entendemos que los hongos crecen en el subsuelo y su micelio es una red que va capturando nutrientes, que va capturando agua, ¿por qué no? Y que en su momento, en una asociación simbiótica con un bosque como este, en el estado de Oregón, pudo crecer a través del tiempo para tener esas dimensiones, siendo solo un solo género, una especie. Eso lo vamos a ver en algún video y es impresionante. No se me desesperen. Ahorita lo que quiero sembrar en ustedes es la inquietud
para que podamos abordar estos conocimientos y en su momento ya no nos sorprenda. De eso estamos hablando. Estas capacidades de los bosques, un bosque de encino, pino, en el estado de Oregon, noreste de los Estados Unidos, ecosistemas milenarios, pudieron hacer viable esta oportunidad de este género, de este hongo. De repente vemos un cuerpo fructífero como el que está en la imagen. Son cuerpos fructíferos de los hongos. Pero en el subsuelo está el micelio y sigue siendo el mismo hongo y el mismo género y la misma especie. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Fructificaciones de la misma red subterránea del mismo género. Continuamos. 2000 años, por ahí, las levaduras. El panásimo está por ahí, digamos, descrito en muchos libros, incluso en la Biblia. Pero ¿qué pasa con los egipcios? Ya trabajaban bien este tema de las levaduras, ya vimos hace tiempo que lo utilizaban para el vino, pues seguimos siendo, digamos, blanco de la cultura de este manejo de estas levaduras fermentativas que cambiaron la estructura del pan haciéndolo más digerible. Obviamente, en la fermentación de la harina de trigo está una oportunidad de digestión o predigestión, y esto es parte de los avances de las culturas en términos alimentarios. Definitivamente, si se fijan, todo lo que ha sucedido que vamos relatando tiene que ver con un centro, una capacidad holística, el hombre como referencia, ¿sí? El ser humano como referencia. Yo los invito a que la micología la vean ustedes con esa óptica, el ser humano como referencia. Que si estudian la micología para temas de salud, la persona sea el objetivo a beneficiar. Que si lo estudian desde el punto de vista de alimentos, pues es evidente. Podrán comercializarlo, pero para que lo comercialicen, pues tendrá que haber alguien que lo compre. Y si alguien lo compra, es porque encontró un valor agregado. Y entonces estudiar estos temas tiene que ver con hacer mejor nuestra vida y la de los demás. ¿Sí? A ver, aquí tengo un mensaje, discúlpenme. Hay una persona que tiene problemas de conexión, bueno, pues ni hablar. ¿Qué vamos a hacer? Le recomendamos que lo solucione y en su momento le comprendemos, pero hay que poner de nuestra parte. Yo continúo entonces con el resto del grupo y este tema de transformación de sustratos en productos, pues tiene una ruta y una ruta metabólica que hoy conocemos. Sin embargo, en esa época pues se desconocía y era casi mágico. Culturas mesoamericanas, culturas egipcias, culturas europeas, culturas asiáticas y los hongos presentes. 200 años. Kombucha, medicina tradicional, oriental, su origen. Hay quien cuestiona que kombucha tenga beneficios, pero no deja de estar ahí en la historia como un té fermentado, que produce algunas cantidades de alcohol, pero lo más importante no es eso, sino que también tienen capacidades para revitalizar a las personas. De alguna manera, ahorita seguimos avanzando en este tema, también hay referencias que no solamente se quedó en China, por eso dije oriental. Se habla de los samuráis japoneses que tenían
acceso a kombucha para que pudieran tener una mejor oportunidad de éxito en sus funciones, es decir, en el combate. Resulta que kombucha es la mezcla de agua con azúcar como sustrato y un consorcio microbiano, bacterias y hongos, levaduras. Una vez que se hace la manipulación y la transformación de los azúcares, se filtra esta película que ven ustedes en la imagen, en la parte superior, de un frasco con líquido, y ese líquido filtrado es el que se ingiere. Ese líquido lleva, de alguna manera, probióticos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que tenemos un cultivo de hongos artificial, creado por el hombre, en donde, en la parte superior, primero se forma una nata y luego una película gruesa de lo que es el consorcio microbiano. ¿Por qué está en la superficie? Pues porque hay un consorcio en el cual hay organismos que son aerobios y otros que son anaerobios. Entonces, ¿los hongos pueden tener esas capacidades? Sí, claro que sí, pero acuérdense también que hay bacterias. Ya hablaremos de la morfología de los hongos en su momento, y ya hablaremos cómo se desarrollan las colonias, lo que vemos, los cultivos líquidos, cómo serían, y en los cultivos sólidos, cómo serían. Son diferentes. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Quiero avanzar despacio, pero firme. Algunas personas cuestionan que kombucha no tiene los suficientes estudios nutricionales como para documentar desde el punto de vista científico sus beneficios. Y estoy de acuerdo. Ahí hay un área de oportunidad muy grande de trabajo. Sin embargo, también quiero decirles que si está en una tradición milenaria, si está en una tradición de una cultura milenaria, pues entonces algo tiene de bueno. Bien. Más adelante les hago otro comentario de kombucha. Sin embargo, el bien y el mal siempre existen. Acuérdense que ese es el ser humano como centro. El bien y el mal existen. Conocer los hongos, conocer sus capacidades, utilizarlos, implica utilizarlos para bien o para mal. Y estas ya son decisiones humanas. Aquí tenemos una referencia en el año 1537. El Papa Clemente VII muere después de ingerir hongos. El hongo llamado el hongo de la muerte, que es el género que hoy conocemos como Amanita phalloides. Es que los hongos también producen este tipo de metabolitos que son toxinas. Y estas pueden ser adquiridas de manera directa, ingiriéndolos, sus cuerpos fructíferos, o de manera indirecta, ingiriendo solamente sus toxinas. ¿Cómo puede ser esto? Pues les comento que la nutrición de los hongos es heterótrofa, pero también los hongos liberan enzimas que degradan externamente o predegradan los sustratos y luego los ingieren por diferentes métodos que ya veremos. Estas moléculas, sobre todo de polisacáridos. Sin embargo, también al liberar enzimas liberan también toxinas. Pero en este caso, esta persona fallece, pudo haber sido por error, pudo haber sido inducido. El caso es que el bien y el mal existen, y la persona murió. Yo, para mí eso es algo malo. A eso me refería. No estoy juzgando a nadie. Estoy haciendo énfasis en el riesgo. Perdón, necesito que alguien empiece a grabar. Y no me pregunten, cuando empecemos clase, grabe a alguien el que quiera.
si gustan. Esto, obviamente también, pues, hay historias, no nada más en la iglesia, sino en la sociedad en general, la ciudadanía misma, de fallecimientos por ingestión de este tipo de grasas, de este tipo de toxinas. Las toxinas pueden degradarse, algunas, otras no. Algunas son muy termostables, ni el calor las descompone. Y algunas se requiere microgramos para que causen daño, incluso la muerte. Otras son bioacumulables, y ahí van al tejido graso, y ahí se van acumulando hasta que en un momento dado generan patologías, por ejemplo, cáncer. No es una sola causa del cáncer, esta es una más. Los hongos están presentes entonces en rituales religiosos, están presentes en hábitos alimenticios, están presentes en mejoras biotecnológicas. Es lo que hemos revisado ahorita acerca del reino fungi. El reino fungi parte de que tenemos células eucarióticas, vegetales, animales, y las células fúngicas también son eucarióticas, pero hay diferencias que nos han permitido, al conocer sus estructuras, poderlas separar en otro reino. Insisto, si hay preguntas pueden ponerlas en el chat o manifestarlas directamente. Voy a comentar esta, la leemos, la comento y nos detenemos para hacer el break de los 30 minutos. Muy bien, literatura, cultura literaria, Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Habla de los anillos de las hadas, era de alguna manera una referencia mística, porque sobre el zacate, el mantillo, llamémosle así a estas especies vegetales que están sobre el suelo, los bosques, crecían círculos, y eran círculos de hongos o son círculos de hongos que en realidad son cuerpos fructíferos de un micelio que está de manera subterránea, conectándolos a todos, pero crecen en posiciones circulares. Claro, en la época de que les estamos hablando, las supersticiones alrededor, pues hablaba de que pues esto era de mala suerte o definitivamente era una manifestación de los dioses. Entonces ya tenemos otra visión cultural de los hongos. Me detengo aquí, descansamos 5 minutos para que saniticen teóricamente, y esto les digo es un ejercicio para irnos acostumbrando cuando regresemos al modelo híbrido. 5 minutos y regresamos. La sociedad en general, la ciudadanía misma, de fallecimientos por ingestión de este tipo de grasas, de este tipo de toxinas. Las toxinas pueden degradarse, algunas, otras no. Algunas son muy termostables, ni el calor las descompone. Y algunas se requiere microgramos para que causen daño, incluso la muerte. Otras son bioacumulables, y ahí van al tejido graso, y ahí se van acumulando hasta que en un momento dado generan patologías, por ejemplo cáncer. No es una sola causa del cáncer, esta es una más. Los hongos están presentes entonces en rituales religiosos, están presentes en hábitos alimenticios, están presentes en mejoras biotecnológicas. Es lo que hemos revisado ahorita acerca del reino fungi. El reino fungi parte de que tenemos células eucarióticas, vegetales, animales, y las células fúngicas también son eucarióticas, pero hay diferencias que nos han permitido, al conocer sus estructuras, poderlas separar en otro reino. Insisto,
Si hay preguntas, pueden ponerlas en el chat o manifestarlas directamente. Voy a comentar esta, la leemos, la comento y nos detenemos para hacer el break de los 30 minutos. Muy bien, literatura, cultura literaria, Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Habla de los anillos. Los anillos de las hadas era de alguna manera una referencia mística, porque sobre el zacate, el mantillo, llamémosle así a estas especies vegetales que están sobre el suelo, en los bosques, crecían círculos y eran círculos de hongos o son círculos de hongos que en realidad son cuerpos fructíferos de un micelio que está de manera subterránea conectándolos a todos, pero crecen en posiciones circulares. Claro, en la época de que les estamos hablando, las supersticiones alrededor, pues hablaba de que pues esto era de mala suerte o definitivamente era una manifestación de los dioses. Entonces ya tenemos otra visión cultural de los hongos. Me detengo aquí, descansamos 5 minutos para que saniticen teóricamente, y esto les digo es un ejercicio para irnos acostumbrando cuando regresemos al modelo híbrido. 5 minutos y regresamos. Si hay preguntas, pónganlas en el chat, aprovechen y continuamos.
Listo, jóvenes, primera llamada. ¿Me pueden confirmar si están listos? Segunda llamada. Sí, profe, ya listos. Sí, profe. Gracias, qué amables. Continuamos. Esta disposición de círculos la vamos a entender en un tema más adelante cuando veamos cómo crecen los hongos, crecimiento y desarrollo de los hongos. Ahí vamos a explicar esta fenomenología. Muy bien, pero resulta que el hombre, el ser humano, no se conforma simplemente con colectar, conocer, probar, aplicar, sino que también descubrió que podía cultivar. Y se encontraron espacios como este que está aquí, aparentemente es una caverna, pero la realidad es que está construido ex profeso. Es como si valiera la metáfora, sería como un invernadero, es un espacio para cultivar hongos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? En este caso hablamos de champiñones. Tiene de especial que puedes tener condiciones sin invertir energía eléctrica, condiciones de humedad, de temperatura y oportunidades de luminosidad también. No confundir con fotosíntesis, por favor. Aquí no hay fotosíntesis. Sin embargo, en estos espacios que se descubrieron en Francia, específicamente alrededor de París, este botánico Chambry nos ilustra acerca de que ya se podían cultivar, ya se cultivaban los hongos. Más adelante también vamos a ver cómo lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué es importante? Pues porque sirven para comer, porque sirven para vender, porque sirven para generar servicios ambientales, por muchas razones. Y entonces esto se vuelve un área de oportunidad. Pero en 1650 sucedía esto. Ya había emprendedores entonces, porque son actitudes humanas. 1836. Las levaduras. Es un organismo viviente. Avanza la técnica. Se pulen lentes. Podemos observar organismos microscópicos. Determinamos la presencia, entonces, también de las levaduras. Empezamos a documentar formas de reproducción como la gemación. Y esto tampoco es nuevo. Llevamos una historia larga con los hongos. Aquí están las levaduras presentes. Cuando se documenta que existe este tipo de hongos. Aquí tenemos una referencia ya de las que nos pide la vida moderna. ¿Sí? Estamos hablando por allá, 1800, mediados. Y 1836 establece Berkeley una publicación. Y esta publicación nos ayuda a entender el camino. ¿Cómo vamos separando a los hongos en un reino aparte? En esta publicación, bueno, estaban las bases de la diferenciación para separar las células vegetales, animales y fúngicas. Y entonces, hoy día pues ya sabemos, ¿no? Cuáles son las diferencias a través de análisis de DNA. Por ejemplo, se confirmó todo esto también acerca de la composición de las paredes de los hongos. Recordar que las células vegetales también tienen pared, las células animales también tienen pared, pero los polisacáridos involucrados son diferentes. Y bueno, son glucanos y quitina, moléculas que también están en plantas e insectos respectivamente. Sin embargo,
los hongos son capaces de degradar quitina también. En fin, esto ya empezó con el ámbito científico. ¿Qué tenemos aquí? Pues una imagen de que, pues un fermentador. Las levaduras convierten azúcar en alcohol. 1858. Documentado ya por Luis Pasteur, conocido como el padre de la microbiología. Y en este caso él descubre que la producción de alcohol, hay levaduras responsables, y llamó el proceso ya por su nombre, fermentación. Bueno, posteriormente él sigue trabajando en el ámbito científico y bueno, pues se enfrenta también otros descubrimientos como el desarrollo de las vacunas, hoy un término tan común, pero en realidad no es nuevo, 1858, y entramos al debate de la generación espontánea. Por un lado, en Italia, Spallanzani proponía la generación espontánea y pues resulta que no puede haber tal esto. También la pasteurización lleva su nombre, es un proceso en el cual ya se le agrega un valor a lo que es la transformación de alimentos. Aquí ya estamos buscando la inocuidad en el consumo de los alimentos. Y hoy día es una de las técnicas que se utilizan en la cadena de valor de producción de alimentos. Sobre todo, ¿por qué? Porque los microorganismos y en este caso los hongos tienen condiciones específicas que pueden inhibir su crecimiento, su desarrollo o pueden eliminarlo. Pero bueno, es el avance científico. Aquí ya dejamos la intuición, dejamos la cultura general y entramos al avance científico. Pero vamos a otro aspecto de los hongos. 1865. Lewis Carroll escribe Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y eso qué tiene que ver con la micología? Pues tiene que ver con la micología porque, bueno, ya se utilizaba la capacidad de los hongos para producir efectos estimulantes. Es decir, sin la condición de haber consumido hongos alucinógenos, bueno, pues a lo mejor no escribe esto. Y por eso se conoce como un síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que se refiere a los efectos alucinógenos de los hongos. Entonces ya tenemos efectos nutricionales, ya tenemos efectos sobre la salud, ya tenemos efectos sobre los negocios, ya tenemos efectos ahora sobre la cultura. Y una referencia que tenemos aquí también en el slide es la de Mario Bros, que adquiere superpoderes a través de consumir setas. Y ahí está manifestado de alguna forma metafórica y siguen presentes los hongos en la cultura. Y bueno, fíjense, estamos ya en lo económico, estamos en lo ambiental, estamos en lo social. Entonces estamos hablando de sostenibilidad. Sí, claro, los hongos son elementos que por estar cumpliendo funciones en un ecosistema, por formar parte de la cultura de las civilizaciones diversas, entonces son protagonistas de la sostenibilidad. Preguntas, jóvenes, con toda confianza. Y bueno, hay un tema. Se abre una industria, pero como industria, se abre procesos industriales en 1879 en Dinamarca. Entonces tenemos nosotros aquí que el manejo de las levaduras para producir la cerveza tiene un fondo histórico, tiene un fondo social, tiene un fondo cultural. Y Saccharomyces carolinensis es el responsable de estos procesos históricos. ¿Hay otras especies de Saccharomyces? Sí, pero esencialmente es la misma función. Los procesos de fermentación se llevan algunos factores como temperatura, por supuesto pH, evidentemente también tiene que ver con
el factor tiempo, porque si se corta tiempo una fermentación, tenemos un subproducto. Si no, tenemos otro, desde alcohol hasta ácido acético, pero además hay por ahí metabolitos intermedios que se producen en la fermentación, como una respiración anaeróbica. Entonces, tenemos nosotros que se ha abierto a través de los hongos una oportunidad de vida diferente. 1828 brincamos con los hongos al tema de la salud. 1928, la penicilina. La penicilina vino a salvar muchas vidas. Aquí se habla de más de 200 millones de vidas. Pero hubo muchas personas que no solamente salvaron la vida, sino que también se salvaron de amputaciones que les hubieran hecho la vida más difícil, sobre todo en la guerra. Cuando la penicilina se volvió la panacea, producida por un hongo, Penicillium notatum. Si se fijan a mi espalda hay una especie de Penicillium. Sin embargo, en este caso, el descubrir estas capacidades antibióticas llevó también a una línea de investigación, porque hay N oportunidades antibióticas como metabolitos intermedios, no solamente procesos de fermentación, y producido por diferentes especies, diferentes géneros. ¿El problema es grande? Sí, el problema es grande. ¿La oportunidad es grande? ¿Cómo lo queremos ver? ¿Positivo? Oportunidad. ¿Negativo? Problema. ¿Cuál enfoque prefieren ustedes? Se habla de que fue por casualidad que Fleming descubrió esto en una observación que hizo sobre unos cultivos que tenía. Como haya sido, el asunto es que los hongos históricamente siguen jugando un papel en la calidad de vida de los seres humanos. Muy bien, 1969, ya tenemos mucha información, la vida continuó. Yo los invito a ustedes a tener en este momento un paradigma que va más allá de su entorno inmediato, de su familia, de su facultad, de su universidad, de su ciudad, de su país. Y entonces, imagínense la cantidad de información alrededor de los hongos. La mayoría era descriptiva. Y al tener tanta información, la alineamos con criterios, como formas, como tamaños, o sea, dimensiones, como colores, como tipos de estructura. Y entonces se pudieron clasificar los hongos. Necesitábamos una taxonomía, necesitábamos un criterio taxonómico. Se desarrolla y definitivamente el mayor de los datos para diferenciar de las especies vegetales es que no hay fotosíntesis, lo dije hace rato. Sin embargo, tenemos otros valores agregados y otras oportunidades. Muy bien. Estamos viendo aquí cuerpos fructíferos en la imagen. Las setas son cuerpos fructíferos, asócienlo. ¿Qué tenemos aquí? Pues otro cuerpo fructífero, nada más que este es un hongo, que este cuerpo fructífero es subterráneo, se llaman trufas. Y en el 2007 aquí tenemos una referencia en una subasta, una trufa de 1,5 kilos, se vendió en $330,000. ¿De qué nos está hablando? De que hay hongos que valen más que otros. De que hay hongos que el mercado determina un valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo quiere. En este caso las trufas pueden ser negras o blancas. Y en este caso también las trufas blancas son muy apreciadas por su sabor, por su delicadeza. ¿Hay una industria? No, hay un comercio, hay una oportunidad de negocio en España, sobre todo se ha desarrollado mucho, y de hecho hay legislación al respecto, ya lo veremos también.
sobre lo que es la colecta y comercialización de trufas. Hay quien lo hace de manera artesanal y sin embargo hay tecnología para encontrar las trufas. Pero lo más apreciado es lo orgánico, y en este caso utilizan perros y algunos cerdos para que con su olfato determinen los sitios en donde hay trufas en el subsuelo, para poder obtenerlas y llevarlas a la comercialización. Llegamos a lo social, los hongos y lo social. ¿Sí? En Denver se pide que se apruebe la descriminalización de los hongos mágicos. Lo que vimos hace rato como capacidad alucinógena, con todos los riesgos que conlleva el ingerir hongos, cuerpos fructíferos, setas, que puedan ser venenosas por error, buscando un placer de los sentidos, como es la parte lúdica, que en este caso la psilocibina, que es un compuesto producido por un género que es psilocibes, pues produce esta sensación de plenitud. Y bueno, lo vimos en las culturas, en sus rituales, en las tribus mesoamericanas, en donde era parte de sus rituales religiosos, formas de hablar con los dioses. Y luego vemos el punto de vista también de los hongos alucinógenos, para estímulo de la creatividad, como el caso de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y su síndrome. Y aquí estamos hablando ya del impacto social de los hongos directamente. Ya hablamos del impacto en la salud, ya hablamos del impacto en la agricultura, ya, por ejemplo, en el manejo de los bosques, y hoy en lo social. Entonces, social, ambiente y economía, sostenibilidad. ¿Es un tema de sostenibilidad del reino de los hongos? Sí, sí es. Pero viene el otro lado. Los invité a pensar más allá de su espacio, de su familia, de su comunidad, de su facultad, de su estado, de su país. Vamos a pensar global. Creo que la pandemia de COVID-19 nos ha ayudado ya a tener esa visión. Pero aquí tenemos nosotros un reto que ha estado oculto porque le dimos prioridad al COVID. Pero Candida auris se está dispersando por todo el mundo y es una especie de Candida drogoresistente. Los tratamientos normales que se conocen para eliminar Candida no funcionan. Aquí tenemos una gráfica del CDC. Donde vean CDC, aguas, está bien documentado, en donde tenemos algunos casos reportados, en otros definitivamente hay transmisión múltiple ya con Candida auris, y hay otros en donde ya definitivamente está causando problemas de salud, son los rayados. Falta actualizar esta slide. El año pasado aquí en Monterrey se encontró Candida auris en un paciente del hospital universitario. Puede ser que Candida auris ya esté en todos los países y no se hayan hecho las pruebas para buscarlo. Puede ser que no haya llegado, seamos optimistas. El caso es que esto es un tema global. Pero hay un lado bueno de los hongos. El lado de su manejo, su manipulación, para generar valor, productos concretos. Aquí vemos en esta ilustración todos estos bloques que ustedes ven tienen diferentes usos, diferentes motivaciones, pero se construyeron moldes exprofeso para hacer crecer el micelio de los hongos sin fructificación, puro micelio, de tal manera que compactado tienen diferentes usos, desde conducir por estos poros
cables, que nosotros queramos, soporte, embalaje, y todo esto, ahora sí que es sostenible. ¿Por qué? Porque tiene un valor económico, porque tiene una función social y porque no afecta al medio ambiente. Normalmente esto lo hemos hecho de plástico. Y el plástico, bueno, pues va a tardar mucho tiempo en ser degradado. Pero esto no, porque esto es celulosa. De hecho, esto sí, si ya no nos sirve para el uso que se le creó, lo podemos moler y depositar como abono en el suelo. Claro, van a crecer hongos en un futuro ahí también. Por eso es importante saber qué especie es esta. Les comentaba yo en el otro grupo de una anécdota que me sucedió hace 2 años. Tuve oportunidad y andaba de vago por ahí, como muchos. Y llegué a Panamá. Panamá es un centro logístico y comercial impresionante. Logístico en términos de transportación aérea y por lo tanto comercio internacional. Entonces fui por ahí a una pues, área comercial y me compré unos zapatitos, muy baratos por cierto. Pero esa no es la anécdota. La anécdota es que cuando estaba empacando para regresar, pues dije voy a dejar aquí la caja y esos zapatos traían adentro una especie de forma que yo pensé que era cartón, que servía para mantener la forma del zapato. Resulta que no era cartón, era material de este tipo, era micelio compactado. Y eso les daba otro valor a los fabricantes, sobre todo porque estas muestras venían de Italia. Entonces, las condiciones europeas en cuanto a reglas, normatividad, pues son diferentes a otras latitudes geográficas, pero ahí estamos y por eso los invité a pensar en grande, a ustedes, que son jóvenes, dense permiso, no se queden dando vueltas en lo mismo. Otra aplicación de micelio de hongos es esto, imitación piel. Con imitación piel basada en micelio de hongos, teñido con diferentes tonalidades, se pueden construir aquí, hablamos de una bolsa de mujer, pero se pueden construir infinidad. Material hay. ¿Es sostenible? Sí, sí es. Jóvenes, vamos a hacer otro break. Son las 12 y regresamos para cerrar con todo. No crean que me agrada, pero así es y así tengo que hacerlo para irnos acostumbrando. Gracias. 5 minutos. Leonardo, tienes tu mano levantada. Sí, sí, la tengo levantada. Quería preguntarle que si usted conocía un organismo que es es como un hongo, pero también es como parte animal. Es un hongo amarillo que están estudiando ahorita como en 2019 y que ahorita se está exhibiendo en París. Es un hongo que se ha notado que es inteligente, pero que no tiene cerebro, no tiene bocas, pero puede detectar alimento y digerirlo. Y puede resolver también laberintos, acertijos. Y también si lo cortan, puede regenerarse en 2 minutos. Y esta inteligencia que tiene también se la puede proveer a otro hongo similar. Sí, lo conocí. Me parece muy retador. No lo conozco, tengo que ser sinceros, pero quiero conocerlo. Se llama, Si tienes alguna referencia, pásamela para buscarlo. sí, ¿Sí? hay muchos, ahí está el nombre en el chat, se llama Physarum polycephalum. Se llama Physarum. Bueno, Physarum como especie sí la conozco. Polycephalum, bueno, pues puede ser la parte de la descripción. Lo, Sí, busca, lo porque buscamos y lo comentamos, me interesa mucho. sí, tiene múltiples cabezas, por eso se llama polycephalum.
Sí, no lo dudo. Por eso es importante también que tengamos la oportunidad de comentarlo aquí. Gracias por el dato y lo platicamos.
Estoy con ustedes, jóvenes. Reiniciamos. Ya nos falta poco. Ahí está, Leonardo. Sí, nomás que es estado porque luego no me carga la barra de las opciones para prender el micrófono, pero sí aquí No, ando. está bien, está bien, está bien, está bien, tranquilo. Estuve viendo el tema de Physarum. Sí, Ujú, en realidad hay quien sí lo considera hongo y quien no. En realidad, algunos lo consideran mixomiceto y eso lo sí, tenemos que ver. ajá, Lo tenemos que ver despacio en cuanto veamos taxonomía. Y sí, la prensa hay que tener cuidado con ellos porque, bueno, pues a sí, todo también. mundo nos seduce que tenga Sí, estas características, porque, bueno, lo vemos en una referencia con el ser humano, ¿no? Tiene que tener cerebro para que piense. Pues no, no es que esté pensando, está reaccionando. Son estímulos bioquímicos y en un momento dado aquí hay que tener cuidado con esa parte. En realidad tiene una característica que los hongos normalmente, no todos tienen, algunos sí, digamos, se alimentan por fagocitosis y se mueven por pseudópodos. Y estas son características propias de algunos protozoarios, pero lo comentamos con mucho gusto, me interesa. Continuamos con la clase para cerrar, jóvenes, en cuanto podamos. Muy bien, los invité a pensar en grande, los invité a pensar más allá de México, más allá de nuestro estado, más allá de nuestra universidad, más allá de nuestra facultad. Y bueno, los invito a pensar más allá del mundo. Aquí tenemos dudas. Dense permiso, rétense. ¿Por qué se hicieron experimentos de crecimiento de hongos en el espacio exterior? ¿Por qué le interesa eso a la NASA? ¿Y si creció? ¿Quieren hacer ciencia de frontera? Ustedes van a ver muchas cosas que yo no, hablando de ciencia. Imagínense que encontramos que en la ingravidez podemos tener ventajas competitivas para reproducir hongos. Imaginemos que podemos reproducir hongos y generar algunos metabolitos intermediarios, tipo enzimas, que se producen normalmente en un hongo, pero que al experimentar en estos ambientes pudiéramos tener un rendimiento mucho más elevado de lo que podemos hacer aquí en sistemas en la Tierra. Dense permiso de pensar, rétense, no se queden aquí. Eso es lo que tiene esta diapositiva de mensaje. Innovación no es un concepto, no es una foto, no es un paper, es una actitud de vida. No tenerle miedo a lo nuevo, se van a reír de ustedes, qué bueno, no pasa nada mientras estés logrando objetivos. Si los grandes científicos pensaran de esa manera en su tiempo, no estaríamos hablando de esta historia, de esta introducción a la historia de los hongos. Llegó la hora de comer, ¿tienen hambre? ¿Cómo ven la hamburguesita? ¿Les gusta? Pues esto no es carne, es micelio. Es micelio que fue compactado y sazonado. Son oportunidades nutricionales diferentes. Imagínense a pacientes diabéticos en los cuales la grasa, los lípidos, son factores para que se eleven sus niveles de glucosa. Pueden comer hamburguesas y sí pueden comer. La carne ya se puede sustituir por micelio de hongos. Se ve rica, ¿no? Le podemos poner piña si quieren.
No sé, lo que ustedes quieran. Pero esta es una oportunidad de negocio también para la vida futura, para la vida presente. ¿Algún comentario? A ver, Leonardo. El micelio puede servir para hacer paredes, techos. Los hongos pueden ayudar a filtrar el agua para beber y extraer agua residual. Por supuesto que sí. Es que me quedo corto porque solamente estoy hablando de la historia, pero esto y más vamos a trabajar en el curso. En la biotecnología hay hongos. Miren, ahí les doy un dato. Gracias por la pauta. En España la calidad del agua es muy importante, sobre todo en el sur de España, que es un ambiente mediterráneo pero seco. El agua tiene un gran valor. Ellos han detectado en estos centros de investigación sobre el agua que en las grandes ciudades, las megalópolis, hay agua que se desecha supuestamente tratada y va a los ríos y nuevamente a cuerpos de agua. Han seguido rastros y han rastreado que hay una gran cantidad de fármacos presentes en agua que supuestamente ya fue tratada y liberada. Los biofiltros son una oportunidad. ¿Con qué vamos a alimentar esos biofiltros? Pues, ¿con qué hongos lo vamos a hacer? ¿Con qué bacterias? ¿Con qué consorcios? He ahí el trabajo verdadero sobre un tema que es toral. Nadie pensaba que íbamos a pagar por agua embotellada purificada y ya lo hacemos. Muy bien, vamos a tener muchas oportunidades, así como lo plantea Leonardo, pero todo va en términos de sustentabilidad. Y finalmente, ¿se necesita mucho dinero para hacer investigación? Hay que hacerlo. Ustedes pueden hacer investigación día a día. Con un buen método, con un buen diseño, con una buena hipótesis, pueden hacerlo rápido. Esta caja de Petri bastó con exponerla unos minutos, 3 minutos. Y miren todo lo que creció. Y todo eso es lo que respiramos. Y había patógenos y no patógenos. Todo eso es lo que está en nuestro entorno. Recientemente, en el laboratorio, el doctor Efren hizo un estudio en una cadena hotelera. Un estudio de qué tipo, qué géneros, qué cantidad de esporas de hongos están circulando en sus aires acondicionados, en su sistema de aire acondicionado. Este grupo hotelero hoy día tiene una pauta científica para tomar medidas y mejorar la calidad de su aire, y eso es muy bueno porque se vuelve un factor de mercadotecnia. ¿Ustedes dónde quisieran estar? ¿En un hotel que tiene controlado eso y que tiene un referente metodológicamente científico aprobado? ¿O en cualquier hotel? ¿A dónde llevarían a sus seres queridos? Pues es obvio, se vuelve un tema de mercado, se vuelve un tema de competitividad. Todo surgió de un proyecto de tesis de licenciatura. Pues vamos a estar esperando a los que quieran hacer tesis de licenciatura y por qué no de posgrado, los vamos a estar esperando, motívense. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. ¿O pregunto yo? No, bueno, yo no. No se preocupe, Leonardo. Usted pregunta, al cabo pagó cuota interna también, igual que todos, hombre. ¿Verdad, Gerardo? Sí, profesor. Como ven, ahorita les acabo de dar una muestra de que yo soy honesto con ustedes y les doy una opinión y un punto de vista, pero siempre basado en información concreta. Así que no piensen que asumo el rol de el maestro iluminado, que es el que sabe todo, el único. No, no, no.
Tampoco peco de humilde, pero sí les digo de una vez que deben de contar conmigo y lo que no sepamos lo encontramos o lo investigamos. Ana Sofía, ¿alguna pregunta? Ana Sofía, No, maestro. muy bien. No se sorprendan si de repente me dirijo a alguno de ustedes. La idea es que tengamos, hasta donde sea posible, un diálogo y no un monólogo. Terminamos por vacunarnos y nos vale y nos vamos. Y de por sí 2 horas seguidas es cansada, pero bueno, van a descansar de mí por un rato. Jóvenes, gracias, estoy atento. Si tienen alguna duda, ya saben dónde encontrarme. Ya dijeron presente todos, todos tienen asistencia entonces. Y bueno, pues yo quedo a sus órdenes para el siguiente tema. Gracias, profe. Al contrario, Gracias. ustedes